Una vez más, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Hoy estamos en una celebración especial. ¿Qué deseamos para el ministerio de alabanza, hermanos? Dios los bendiga, pasen a sus lugares. Hoy estamos en una celebración especial donde hemos presentado todo el equipo de servidores. Vamos a estar trabajando arduamente porque de verdad hay una pasión profunda en nuestros corazones, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor Jesucristo. Y hermanos, en esta tarde es especial, vamos a predicar sobre todo enfocado hacia el servicio que la iglesia del Señor debe de prestarle a Dios. No es al hombre, hermanos, no es al pastor de la congregación, es a Dios. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que el que estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se ha leído palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomen asiento, amados hermanos, por favor. El tema de esta tarde es: ¿cuál es nuestro lugar en la mesa del servicio? Vemos ahí en la fotografía un grupo pequeño de 3 ancianos que están limpiando las bancas de su iglesia, de su congregación. ¿Cuál es nuestro lugar en la mesa del servicio? Creo, hermanos, sin lugar a duda que esta imagen que vemos se tiene que repetir en todas las iglesias. Todas las iglesias es igual. En todas hay un grupo de servidores que están sirviendo constantemente en la obra de Dios. Y una vez más, repito, Dios los bendiga a todos ustedes por el servicio y el trabajo que ustedes también hacen en esta obra de Dios. Pero para comenzar este sermón, quiero decirle que he descubierto a través de los tiempos que existen 3 grupos de personas en todo el mundo. Existen las personas que solo ven las cosas que están pasando. También están las personas que hacen que las cosas pasen. Ya van 2 grupos. Los que ven las cosas que están pasando, los que hacen que las cosas pasen, que las cosas sucedan en una iglesia. Y está el tercer grupo, los que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en la iglesia. Este grupo simplemente llega y no sabe qué pasó la semana pasada. No sabe cuál es el proyecto que tenemos para mediados de año.
Sin embargo, hermanos, en todo el mundo y en todas las empresas, comercios, industrias, negocios, hay ese tipo de tres personas. Pero el tema que a nosotros nos trae a la predicación de esta palabra es saber nosotros, como creyentes, debemos de identificar cuál es el lugar que cada uno de nosotros tenemos dentro de la obra de Dios. Nosotros tenemos que poder recibir o entender para tener un sentido de pertenencia dentro de la iglesia, dentro de mi iglesia. Debo de tener un sentido de pertenencia. ¿A dónde yo estoy? ¿Cuál es mi función? Y mi función y donde yo estoy, ¿hacia dónde me va a llevar? Pues, otras ocasiones le he dicho que el primer paso de obediencia es bautizarse. Desafortunadamente, algunos se quedan ahí. No siguieron caminando hacia adelante. Algunas veces lo intentaron, pero luego empezaron a retroceder. Sin embargo, cuando todos nosotros damos el paso de obediencia, es una señal inequívoca de que estamos empezando a profesar que seguimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por tal razón, empezamos a caminar en el Evangelio y nos esforzamos porque nuestro paso sea un paso firme, sea un paso seguro, sea un paso que nos haga estar en un mover constante, donde el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. Estos pasos, amados hermanos, van a provocar resultados en la vida de todos los creyentes. O sea que va a haber un desarrollo en la vida del creyente y va a haber un crecimiento. Va a haber un desarrollo, va a haber un crecimiento y también va a haber madurez. Y ahí es donde está el problema. Dentro de la obra de Dios hay hermanos que pueden tener años en el Evangelio. Siento decirles, son inmaduros, son de doble ánimo, se sientan, se incomodan, se desaniman, todo les afecta. ¿Me entienden? Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros profesamos al Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y nos bautizamos, tenemos que caminar firmes, nunca ir hacia atrás. Claro está, nos vamos a cansar, nos vamos a sentir agobiados. Algunas veces usted va a pensar de mí, ay, el pastor cómo me da trabajo, ¿verdad? Y está bien, hermano, todos nos cansamos. Se cansan ustedes, pero también el pastor de la iglesia se cansa. Entonces nosotros debemos de identificar dónde es que estamos parados en la obra de Dios. Cuando no tenemos esa identificación, cuando usted no tiene ese sentido de pertenencia en su iglesia, entonces comienzan a haber ciertos problemas, porque no se tiene noción, no se tiene el lugar que tenemos en la obra de Dios. Empieza a haber celos, ¿sí? Empieza a haber celos entre los hermanos, entre las hermanas, empieza a haber contiendas, empieza a haber habladurías, empieza a haber divisiones dentro de la iglesia. Y todo eso, amado hermano, es algo nocivo, es algo destructivo, es algo que no debe de existir en la obra de Dios. De tal manera, amados hermanos, que nosotros necesitamos como iglesia entender que todos juntos somos un grupo colectivo. Pero aunque somos un grupo colectivo, Dios también nos mira a cada uno como individuos. Por eso la Escritura dice, no nos podemos presentar con las manos vacías, porque individualmente todos somos llamados para servirle al Dios que nos salvó, al Dios que lo dio todo por nosotros, al Cristo de la gloria que derramó su sangre, no por usted, por toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que servir a Dios, tenemos que corresponder a ese sacrificio. Y Él nos mira individualmente. Y por eso es que Dios tiene tareas, tiene encomiendas que hacer en su obra. Ahora entiende por qué la razón de establecer las coordinaciones, los grupos de cocina, los que limpian el templo. Se da cuenta porque Dios tiene tareas, tiene encomiendas
que se tienen que hacer en su casa. Y si decimos que amamos a Cristo, para Él vamos a hacer lo mejor, hermanos. De manera, amados hermanos, que todos somos llamados a buscar esa identificación plena, porque Dios hace un llamado para todos. Cuando nosotros no atendemos a ese llamado, vuelvo y repito, esas situaciones en la vida del creyente son negativas y son destructivas para el creyente mismo. Se empieza a apartar, se empieza a separar, empieza a apartarse de su primer amor, ¿sí? Y vuelvo y repito, empiezan los celos, las iras, los pleitos dentro de las congregaciones. Te digo algo, hermanos, en los casi ya 4 años que vamos avanzando aquí, gracias a Dios aquí no hemos tenido ningún pleito, ninguna división, hermanos. Gracias a Dios hemos trabajado mucho y lo hemos hecho con amor para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Los que saben que les estoy diciendo la verdad, saben que les estoy diciendo que en esta iglesia no ha habido pleito, no ha habido reclamo, no ha habido contiendas, gloria a Dios. Y las comparaciones son muy malas dentro de la iglesia. Y hay algo que tenemos que entender: ningún hermano es mejor que otro. Ninguna hermana es mejor que otra hermana. Esto es algo que Dios a cada uno de nosotros lo bendice y lo usa de una manera diferente. Por ejemplo, al apóstol Pablo, Dios lo va a usar para predicarle a los gentiles y a los reyes y gobernantes de la tierra. Pero al apóstol Pedro no. Al apóstol Pedro Dios lo usa solamente para predicarle a los judíos, a los de su pueblo, a los de su raza. Y sin embargo hay otro hombre que es un endemoniado gadareno, que está en prisiones de oscuridad, de maldad. Es un hombre endemoniado. Rompe las cadenas, nadie lo puede controlar. Pero cuando Jesús se presenta ante él y es libertado de los demonios, aquel hombre queda libre totalmente y viene donde Jesús y le dice: Señor, permíteme ir contigo. ¿Alguien ha leído esa escritura del endemoniado gadarena? Él le dice: permíteme ir contigo donde tú vas. ¿Y qué le dice Jesús? No, vete a los tuyos, vete a los de tu pueblo y predícales lo que Dios ha hecho en tu vida. Es así como nos damos cuenta que Dios tiene un lugar para cada quien. No es que Pablo sea mejor que Pedro, no es que Pedro sea mejor que el endemoniado gadareno, no es que el de Gadara sea mejor que Pablo. Es que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros y simplemente son diferentes. Y ese es el mismo caso en la obra de Dios. Dios, amados hermanos, tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de identificarnos en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a servir a Dios. Y es a través de la vida de estos 3 hermanos que nosotros podemos aprender cómo son diferentes entre sí. Y cómo cada uno tenía una función. Y ahí está Lázaro, el que estaba muerto, dice la Escritura. Y ahí está María, la que virtió un perfume de nardo puro. Y ahí está Marta, la que solamente estaba sirviendo. Hay un espacio para cada quien. Los 3 están en la mesa con Jesús. Y lo mismo le digo a usted, amado hermano. Aquí también hay un espacio para usted. Todos tenemos un lugar en la mesa del servicio. No hay por qué alguien se quede afuera. No hay por qué alguien se sienta que no se le tome en cuenta. No, hermano, aquí hay un espacio para todos. Aquí hay un lugar para que usted desarrolle su ministerio. Aquí hay un lugar para que usted crezca. Aquí hay un lugar para que usted vaya madurando en el Evangelio. Y todos juntos un día lleguemos al reino de los cielos y no nos presentemos con las manos vacías. Qué hermoso es levantar nuestras manos santas y decirle: Señor, aquí estoy y me quiero presentar aprobado delante de ti. Así que la Escritura dice que le hicieron una cena a Jesús en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y Lázaro tenía 4 días de muerto,
Y el Señor vino para hacer el milagro de la resurrección. Y ahora todos están reunidos en familia. Y dice la Escritura que Marta servía. Marta es una hermana que trabaja mucho. Y me impresiona cómo Jesús define la grandeza desde la perspectiva bíblica. Cómo la grandeza de Dios se asocia con servir en su obra. Porque el mundo define grandeza de tres maneras. Escuche bien, hay tres formas donde el mundo define cuando alguien es grande, cuando alguien es reconocido. Número uno, fama. ¿Cuánta gente a ti te conoce? Número dos, poder. ¿Cuánta gente usted tiene bajo su control? Y número tres, riqueza. ¿Cuánto dinero usted tiene? ¿Cuánto es lo que usted vale? Pero Dios no define la grandeza de esa manera. El cielo no define de la misma manera que la tierra lo hace. Pues Jesús mismo, cuando caminaba con sus discípulos, Jesús alcanza a oír que sus discípulos estaban disputando. Quiere decir, los discípulos del Señor venían peleándose en el camino. Fíjese, ya existían los pleitos y andaban con Jesús. Pero ellos venían peleándose entre sí. ¿Y sabe por qué venían peleándose? Porque venían diciendo, ¿quién irá a ser el mayor en el reino de Dios? ¿Quién, tú o yo? No, tú no, voy a ser yo lo vi primero. No, pero yo trabajo más. Ellos venían disputando y Jesús alcanza a oír lo que ellos y les dice, a ver, ¿qué es lo que ustedes traen? ¿Qué es lo que ustedes vienen peleando? ¿Qué es lo que ustedes vienen alegando? Y entonces Jesús les dijo, sepan algo todos ustedes. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno de ustedes quiere ser primero en el reino, le voy a decir algo, tendrá que ser el último y el que le va a servir a todos. Y esa es la posición de la iglesia. Esta es la posición que el cuerpo de Cristo debe de tomar. Todos nosotros somos llamados para ser servidores los unos de los otros. Todos somos llamados para ser servidores las unas de las otras. Nadie se sienta mayor, nadie se sienta menor. Más bien identifiquemos que somos llamados para servir en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Por años se ha predicado mucho el sermón de Marta, de María, de Lázaro. Muchos predicadores siempre quieren mostrar a Marta y a María como si ellas estuvieran enojadas entre sí. Porque Marta servía. Diga conmigo, Marta servía. Marta servía. Vamos a ver. ¿Y Marta? ¿Y Marta, los de allá? A ver, los de acá. ¿Y Marta? Y María no. María estaba echando el perfume en los pies de Jesús. Y Marta está molesta porque ella anda trabajando, afanada en la cocina, preparando la comisión del domingo. Y alguien la está criticando. Y está trabajando y está enojada. Entonces ya desde ahí, hermanos, vemos cómo Marta y María simplemente son diferentes. Iglesia de Bryan, tenemos que aprender que todos somos diferentes. Marta adoraba a Dios a través de su servicio. Y María no. María le servía a Dios a través de su adoración. ¿Lo entendió? Somos diferentes. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de caracteres. Y Marta adoraba a Dios a través de su servicio. Y María le servía al Señor en su adoración. Por eso es entonces que Jesús, cuando María es atacada y es criticada, les para un alto a todos. Oh, ustedes no tienen idea de lo que esta mujer está haciendo por mí. Y lo que esta mujer está haciendo se va a contar siempre. Y hasta hoy se sigue predicando esta palabra. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar, dónde, cómo vamos a servir a Dios y servirlo con una entrega. Y por eso dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, sea de palabra, sea de hecho,
todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y créame, si usted centra su fe, su energía, todo lo que trabaja, en que todo lo está haciendo para el Señor Jesús, todo va a salir bien, y todo va a salir llevadero, y todo va a salir glorioso, victorioso y triunfante. Quiere que le diga algo, todos los proyectos que hemos hecho en la primera de Bryan, desde que comenzamos allá, han sido proyectos victoriosos, donde Dios nos ha dado la victoria. Todo lo que nosotros somos, lo que usted sea, lo que yo sea, todo lo que tenemos, lo que usted haya alcanzado, entienda bien, tiene que tener bien definido su vida, sus quehaceres, sus bienestares, sus seguridades sociales. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, hermanos, no es por nosotros mismos, sino más bien porque Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Y tenemos que ver el sentido de las cosas en nuestra vida. Si no vemos la misericordia de Dios sobre nuestros hogares, en nuestros matrimonios, la misericordia de Dios en nuestra economía, en nuestra abundancia, la misericordia de Dios en nuestra salud, hermano, vamos a perder el sentido, vamos a perder la dirección, y el materialismo abstracto y las falsas filosofías empiezan a alejar a los creyentes de la iglesia. Y la iglesia del Señor, amados hermanos, es llamada para ser una iglesia en victoria, una iglesia triunfante, una iglesia floreciente, una iglesia que no se detenga más que para predicar el evangelio. Pero Marta no era la única que estaba ahí, hermano Santiago, también estaba María. Y es ahí donde la mayoría de los creyentes fijan la atención. Porque María servía a Jesús por medio de su adoración. A María tú la puedes ver triste. A María tú la puedes ver enferma. A María tú la puedes ver desanimada. A María tú la puedes ver con escasez de economía. A María tú la puedes ver con gran preocupación, pero hay algo que nunca podrás ver de María, que María siempre va a tener un tiempo para rendirle adoración a su Señor, y María nunca va a dejar de adorar, porque ella sabe quién la ha levantado y quien la ha hecho crecer y quien la ha hecho entrar en las cosas del Espíritu de Dios es el Señor, es Dios mismo. Por eso es que María es una adoradora en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ellos son esos creyentes adoradores, hermanos, que Dios ha puesto dentro de su obra. Y quiero decirle, amado hermano, esos creyentes están aquí mismo en la primera de Bryan. Hay varones y hay mujeres que son esas Marías representados, que se dedican a una vida en adoración y en entrega, en exaltación, en alabanza. Es en la iglesia de Dios donde los Marías de la iglesia muestran que están en una esfera espiritual y son criticados y son atacados. Pero ¿sabes qué? En lugar de criticar, en lugar de atacar, si hay algo que debes de hacer con esos hermanos y con esas hermanas, es decirle: mira, María, por favor, intercede por mi matrimonio. María, por favor, intercede por mis hijos que andan en drogas. María, por favor, intercede por esta situación de salud. Mira, yo te aseguro que tú se lo vas a decir y va a estar doblado de rodillas pidiéndole a Dios por tu problema. Porque nacieron para adorar, fueron llamados para vivir una vida en adoración. Ellos sienten, ellos viven la presencia y el poder y la unción del Espíritu Santo a través de su adoración. Entonces en la iglesia todos somos diferentes. Y a veces son criticados, pero también a veces dicen: ¿por qué tú no oras como yo oro? Le dicen a Marta, a la que sirve, a la que viene a aspirar, a la que limpia las sillas, a la que lava los trastes, a la que prepara la cocina. Porque no somos iguales. Pero ¿sabe qué? Todos servimos al mismo Dios. Y todos hemos sido llamados por
por el mismo Dios, y su nombre es Jesucristo. Así de que siempre se va a criticar a los adoradores, pues no hace. Mira, aquí es donde la quisiera ver, aquí haciendo las tortillas, aquí preparando el mole, aquí no hace nada, no ayuda. Así somos en la iglesia, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en terreno del maligno. Los adoradores en la iglesia siempre van a ser criticados. Y han cambiado los tiempos, amado hermano. Ya no son los tiempos de hace 30 años donde los adoradores de las iglesias, hermanos Saldívar, eran puras ancianitas. ¿Sí o no? Aquí estaba una ancianita, aquí estaba otra, aquí estaba otra, ahí estaba otra. 4 aquí, 4 ancianitas allá en adoración, mientras el pastor predicaba. No dejaban de adorar al Espíritu Santo mientras el pastor estaba predicando. ¿Sabe por qué lo hacían? Porque son esos motores espirituales que Dios siembra dentro de la iglesia. Pero parece que en las iglesias ya no hay ancianitas, al menos aquí en Estados Unidos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de comprender que no es que alguien se crea muy espiritual, es que ellos sienten esa presencia viva del Espíritu Santo. María adora porque el día que no lo hace, siente que está muerta. Usted ve hermanos y hermanas que derraman lágrimas en el altar. Usted debe pensar, pues qué tanto escándalo tiene este hermano, pues qué tanto lloradero tiene esta hermana. Es que si es un fluir de sus lágrimas, si no hay lágrimas en sus ojos, ellos sienten que están viviendo en sequedad. La fe de los creyentes no puede ser una fe seca, no puede atravesar por un desierto. No, hermano, la fe de nosotros, todos los de la iglesia del Señor, somos llamados, amados hermanos, para que los ríos de agua viva fluyan dentro de nuestro ser. Esa es la razón de los adoradores. Han entendido bien el principio bíblico de que Dios es espíritu. ¿Oyó bien? Han entendido bien. Es que Dios no es una imagen. Dios no es una fotografía. Dios no es una virgen. Dios no es una imagen rodeada de 100 veladoras. No. Ellos entendieron bien el principio de que Dios es espíritu, y los que adoran el espíritu y en verdad es necesario que adoren a Dios. Alguien diga una amén a la palabra de Dios. Los que adoran el espíritu y en verdad es necesario que adoren a Dios. Por eso es que los adoradores en las iglesias son tan importantes como los que sirven en las iglesias. ¿Sabe? Porque un adorador está envuelto en su esfera espiritual. Nunca te va a permitir que metas algo que no deba de ser parte de la iglesia. Y ese es el problema de mucho cristianismo, modernismo hoy, que entran muchas corrientes a las iglesias. Y usted ve los ministerios de alabanza con pantalones deshilachados, las muchachas con minifaldas, con pestañotas pintadas, con anillos aquí, con anillos acá. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Escúcheme, porque faltan los adoradores, los que dicen, pastor, eso no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, cuidado con esto, no está bien, pastor. ¿Por qué, hermano? Por esto, hermano, el Espíritu de
de Dios rechaza esas cosas. Así que, hermanos, todos somos llamados para ser servidores y para ser adoradores. Porque mire, le voy a decir algo. A través de nuestra vida, el maligno Satanás nos va a querer quitar muchas cosas. Las bendiciones que Dios nos da a sus hijos, nos las da de su gracia y de su misericordia. Y nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Porque el diablo no descansa. La escritura dice que él anda como un león que está rugiendo, que busca a quien matar, a quien robar, busca a quien destruir. El diablo destruye matrimonios, destruye familias completas, destruye la economía de una familia, lleva a la ruina moral y a la ruina espiritual de una familia. Así que hay muchas cosas que el diablo puede quitarle. Cuando nosotros somos adoradores, Él podrá quitarnos la casa. El banco no la podrá recoger. Se te podrá acabar tu automóvil. No tendrás dinero en el día de hoy. Pero sabes una cosa, hay algo que el diablo no te puede quitar. Y es el gozo de adorar. Es el gozo de adorar. Todo el que adora vive en un gozo permanente. Sabe que hoy no tiene trabajo, pero que Dios lo va a bendecir. Sabe que la troca ya no sirve, se quebró el motor. ¿Cómo le voy a hacer? Es Dios el que me va a bendecir. Me puede quitar lo que quiera, pero el gozo de adorar no me lo puede quitar. Porque como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Tú ves al hermano, a la hermana cantando: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esa es la vida de la iglesia. Es una vida de servicio y es una vida de adoración. Adoramos a Dios por medio de nuestro servicio. Servimos a Dios por medio de nuestra adoración. Es el tiempo, hermanos. Este año 2022, Iglesia de Bryan, vamos a hacer grandes cosas en la obra de Dios. Ese es lo fuerte. Ahí estaba Lázaro también. Y el testimonio de Lázaro es muy, muy importante. Porque después de Jesús, en el Nuevo Testamento, Lázaro es uno de los hombres más famosos de la Biblia. Véanlo. No cualquiera resucita después de 4 días de muerto y de estar apestando ya. Pero Lázaro resucitó por el poder de Dios con una piel nueva completamente. Así que Lázaro es uno de los hombres más famosos del Nuevo Testamento después de Jesús. Estoy aclarando. Primero es Jesús. Diga conmigo, primero es Jesús. Diga conmigo, Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Diga conmigo, Él es Dios. Y Lázaro, después de Él, se hace famoso entre todos los judíos. Todos oyen que Jesús lo resucitó. Pero a Lázaro no le hubiera ocurrido eso si Jesús hubiera llegado antes. Porque a Jesús lo mandaron llamar cuando Lázaro estaba enfermo. Parece que Jesús no quiso hacer caso. Y Jesús, en lugar de ir y de decir: vamos a ver a Lázaro, a mi amigo, agarró para otro camino. O síganme. Y después de 4 días, llegó donde Lázaro. Y la hermana de Jesús le dijo: Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. ¿Y sabes por qué me siento así? Señor, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. Porque eso es lo que acontece hoy en la vida de muchas familias, en la vida de muchos matrimonios. Si Cristo hubiera llegado antes, tu matrimonio no se hubiera separado. Tus hijos no se hubieran ido a las drogas. Señor, ¿por qué no llegaste antes? Por la misma razón que Jesús
llegó tarde a ver a Lázaro, porque Jesús iba a hacer el milagro de la resurrección después de 4 días. De la misma manera, entiende, Dios tiene cosas maravillosas que hacer con tu vida, que hacer con tu familia, que hacer con los tuyos. Oh, mi hermano, Dios nunca se va a quedar nada. Él tiene todo en control. Si hay alguien que sabe tener las cosas en control, se llama Jesucristo. Si hay alguien que sabe por qué te pasa lo que te pasa, oh, mi hermano, no preguntes, se llama Jesucristo. Yo te lo estoy diciendo. Si hay alguien que sabe por qué te suceden los acontecimientos de tu vida que te son contrarios, pues yo te lo voy a decir, no preguntes, se llama Jesucristo. Él tiene el control de todas las cosas. Pero Lázaro no se hizo más famoso por lo que él hizo, porque Lázaro no hizo nada más que enfermarse y morirse, hermano Osvaldo. Y eso le pasa a la gente todos los días. Todos los días la gente se enferma y muere. Pero Lázaro no hizo nada. Así que Lázaro no es más famoso por lo que él haya hecho, sino por lo que Jesús hizo en él. De la misma manera, Cristo ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Cristo nos ha bendecido. Cristo nos ha sanado. Cristo nos ha libertado. Cristo te ha hecho una nueva criatura. Cristo te ha renovado. Cristo te cambió tu manera de vivir. Porque mira, si Cristo no te hubiera cambiado tu manera de vivir, a lo mejor estarías muerto como Lázaro. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que Jesús se para frente a la tumba. Escucha el reclamo de Marta y Jesús llora con un llanto desconsolado. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia dicen que se oyó el llanto de Jesús, porque Jesús sabe que la muerte es resultado del pecado. A Dios le duele el pecado bajo el cual vive la humanidad. Y yo te digo a ti esta tarde, Cristo te está llamando a que seas libre del pecado. Cristo te está llamando, hermano, hermana, a que vengas a sus pies. Y él se para frente a la tumba y llora, y una vez que llora le dice: sal. Y se abrió la tumba y salió Lázaro caminando y quitándose las vendas, y se realiza el poderoso milagro de la resurrección de Lázaro, que se sigue predicando y se sigue contando hasta hoy. Por eso, hermano, es que es necesario que usted y yo comprendamos nuestra función, nuestro trabajo dentro de la obra de Dios. Ay, no, a mí no me gusta hacer la limpieza. Ay, no, otra vez el pastor quiere que mi grupo hagamos la cocina. Ay, las hermanas no me ayudan. Ay, este hermano es una quejona. Ay, no, hombre. Es que, hermano, por amor de Dios, no se trata de usted. Lázaro no fue famoso por lo que él hizo. Él no hizo nada. Se trata de Jesús. Se trata de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Se trata de lo que Cristo ha hecho en su vida, en su familia. No se trata de nosotros, hermano. Entienda bien, se trata de lo que Cristo ha hecho en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Se trata de lo que el Señor ha restaurado en nuestras vidas. Y por eso venimos y le servimos a Dios en todo. Como que no les gustó, ¿verdad? Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca. El Evangelio se trata de Jesucristo. Entienda esto. El Evangelio nunca se ha tratado de nosotros. El Evangelio se trata de Jesucristo. Y nosotros somos cristianos porque hay uno que pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Dije, hay uno que pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ese se llama Jesús. Se trata de Jesús. Y no hay otro más que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.
si Lázaro en esa comida estaba sentado ahí en la mesa con Jesús, pues por lo que Jesús hizo con él. Porque si Jesús no lo hubiera resucitado, Lázaro jamás habría salido de la tumba. Pero como Lázaro resucitó, hermano Galarza, por eso aparece en el capítulo 12. Si Jesús no lo hubiera resucitado en el capítulo 11, de Lázaro ya no se hubiera escrito nada en el capítulo 12. ¿Ya lo vio? O sea que todos tenemos un antes de Cristo y todos tenemos un después de Cristo. Todos tenemos un antes de venir a los pies de Cristo y todos somos llamados con un después de Cristo. ¿Sabe para qué, amado hermano? Para servirle a Dios, para exaltarle, para glorificarle, para poner nuestras manos al servicio en la obra de Dios. Así que Marta y María no son rivales, no lo son. Marta adora a Dios a través de su servicio. María sirve a Dios a través de su adoración. Y nosotros debemos de tomar todos los días una actitud de humildad, de compañerismo. Nosotros debemos de considerarnos los unos a los otros en amor, como manda la Escritura. Jesús es nuestro máximo ejemplo de la grandeza de nuestro Dios. No puede haber otro ejemplo de grandeza más que en la persona y en la vida de Jesús. Por eso dice la Escritura que en el capítulo 13, que Jesús, después de que terminaron la cena de la Pascua, se ciñó la toalla, se levantó, tomó una palangana y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Es lo que se conoce como el lavatorio de pies. Jesús sabía lo que era soportar las necedades de todos los discípulos que anduvieron con él. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús, amado hermano, sabía que Tomás los haría dudar a todos con la incredulidad de Tomás. Jesús sabía que todos los que le habían prometido fidelidad lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo, lo iban a traicionar completamente. Y aún así Jesús tuvo tanto amor, hermanos, para arrodillarse y lavarle las inmundicias de sus pies a todos los discípulos. Porque no había zapatos. Tenías que caminar con sandalias completamente descubiertas, hombres y mujeres, entre calles de tierra y de estiércol, de camellos, de mulas, de burros, de todo animal. Por eso era exigente la costumbre que a cualquier hogar que llegaban, le tenían a usted que limpiar, lavar los pies. Pero Jesús llegó y nadie le lavó los pies a él, nadie le puso atención. Y ya estaban todos comiendo, todos habían comido muy contentos. Pero al maestro no se le pasa nada. A Jesús no se le pasa nada. Porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él dijo, yo me voy a levantar. Yo voy a tomar la toalla del sirviente más bajo de la casa. Y yo les voy a lavar los pies a cada uno de ellos. Yo les voy a perdonar sus pecados antes de que ellos me lo pidan. Yo les voy a ofrecer misericordia antes de que ellos pidan misericordia. Yo sé todo lo que ellos van a hacer. Y aún así tuvo tanto amor para arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, maestro, tú no me puedes lavar a mí. No, no, maestro, tú no. Y Jesús le dijo, Pedro, cálmate. Es cierto, si yo siendo el Señor y el Maestro te he lavado vuestros pies, pues te voy a decir, si no me dejas que te los lave, no tendrás parte ni suerte en el reino. Y Pedro, aborazado, atrevido,
bebido como siempre le dice el Señor, entonces lávame todo. No, Pedro, no has entendido ahora, mas lo vas a comprender después. Pedro, le dijo el Señor, lo que yo hago tú no lo comprendes hoy, mas lo vas a entender mañana. Y muchas veces el cuerpo de Cristo se porta de esa manera. Tomamos actitudes necias. Mostramos apatía hacia el trabajo y la obra de Dios. Empezamos a murmurar y a criticar. Se nos olvida que Jesús aún sigue doblado de rodillas, lavándonos cada día nuestras inmundicias, perdonando nuestros pecados. Y nosotros le damos gusto a nuestra carne. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esas maneras de ser. La iglesia de Dios somos llamados todos para tener un corazón limpio, para tener un corazón puro como el de Jesús. ¿Qué significa tener un corazón puro? ¿Qué significa tener un corazón limpio como el de Jesús? ¿Sabe qué? Significa arrodillarnos los unos a los otros, así como Jesús se arrodilló ante sus discípulos. Eso significa tener un corazón como el de Cristo. Significa arrodillarnos ante nuestros hermanos, lavarles nuestros pies como Jesús lo ha mandado que se hagan. ¿O estoy echando mentiras? Porque ahí en la escritura dice que Jesús le dijo que lo tenía que hacer. Si no, no iban a morar juntos. Es que el hombre con el hombre no se aguanta ni solo. La mujer con la mujer, peor, salen chispas. Pero Jesús nos deja una enseñanza para que nosotros la conmemoremos y para que nosotros la llevemos a cabo. Es el lavatorio de los pies. Él dijo, pues si yo y el Señor y Maestro lo he hecho con vosotros, en mí tenéis ejemplo, para que como yo lo he hecho con ustedes, ustedes también los hagan unos con nosotros. Así que hermanos, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32, antes bien, dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La Nueva Versión Internacional dice así, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente sus faltas. Esto lo hacemos porque no podemos seguir el año trabajando sin antes llevar a cabo la ceremonia del lavatorio de los pies. Así que voy a invitar por favor a los que deseen participar en la ceremonia, que pasen aquí todos los varones de este lado, que vayamos a participar.